Buenas tardes, mi nombre es Salud Torné. Descubrí el concepto y la realidad del Healing Home durante el acompañamiento a la enfermedad de mi hija y posteriormente publiqué mi experiencia movida por el impulso de compartir lo aprendido y muy motivada en la promoción de un modelo similar en el sur de Europa. Voy a presentarles un proyecto impulsado de forma solidaria que ha realizado ya un discreto plan piloto y que actualmente está en estudio para promover un servicio estable. Mi experiencia es que el Healing Home proporciona esperanza, algo que muchas veces está ausente en psiquiatría, facilita más la promoción de la salud que un internamiento y provoca menos costes al suprimir el modelo pseudocarcelario de ciertas unidades de salud mental. El Healing Home sería entonces un servicio más eficiente y además es posible y está integrado plenamente en los principios del diálogo abierto. Inicio mi taller con la metáfora visual de mi visita como familiar en unidades psiquiátricas para adolescentes. Esta es la imagen que me capturaba cuando acudía a las rígidas visitas en las unidades de salud mental a visitar a mi hija. Me daba cuenta de que dentro y fuera de la reja de psiquiatría todos somos idénticos seres humanos, todos navegamos en nuestras crisis, en nuestros asuntos por resolver. Las personas enfermas no son seres peligrosos, al menos no más que las otras personas. Simplemente las personas enfermas sufren y no saben o no pueden manejar su sufrimiento. Así que reciben una etiqueta, un pronóstico y demasiadas veces inicia entonces un tratamiento que vulnera su dignidad. Sin embargo, cuando acudimos a un hospital no esperamos este maltrato institucional. Necesitamos que nos cuiden antes que intentar curarnos. Cuidar antes que curar podría crear un mejor vínculo terapéutico, así como facilitar el empoderamiento de la persona enferma y su mejor disposición para entender su situación y para generar salud. Para encuadrar mi propuesta de cuidado a la persona, haré referencia a 4 conceptos que me parece clave. El primero, la normalidad, que es un concepto más amplio que el estadístico que identifica el fenómeno más habitual. La normalidad está condicionada por diferentes aspectos sociológicos, culturales, históricos y debería considerar las enormes diferencias individuales que todas ellas son normales. Cuando cierta normalidad se convierte en enfermedad, quedamos atrapados por el DSM y la entusiasta farmacéutica, mientras quedan olvidados los caminos tradicionales de generar salud. Buscar el apoyo de la comunidad, hacer cambios vitales, reconectarse con la naturaleza. Se utiliza ya la receta verde y en algunas zonas costeras también se trabaja en la receta azul. Así como orientar la práctica de aficiones y promover la distensión, por ejemplo, a través del baile, la risa o el descanso, son propuestas para la persona en crisis que muchas veces son ausentes en los consultorios. Por tanto, propongo a los médicos considerar también estas pautas terapéuticas. Un segundo concepto es el de agencia. Se refiere a recuperar este sentido de agencia, la importancia de dejar de ser pacientes. Sucumbir a la pasividad y a la pronta medicación desempodera y aletarga a los grupos generales de resistencia, que son los recursos disponibles para generar salud. En el otro extremo, superar los problemas desde un sentido de agencia empodera y permite descubrir las propias habilidades. Un tercer concepto que me interesa es recalcar la responsabilidad, que viene muy vinculado con la adopción de este sentido de agencia. Sin duda somos responsables de nuestra salud y este poder no es delegable y lo ejercemos haciéndonos responsables justamente de las medidas que tomamos. Finalmente, un cuarto concepto es el de salud integral, que por un lado hace referencia a la salud como una realidad multidimensional. No solo hablamos de salud mental, también de salud física, emocional y espiritual, lo comentaré más adelante, y también incluye el concepto de salud positiva, que está focalizada en lo que permite a las personas, a las familias y a las comunidades aumentar el control sobre su salud. Es la llamada óptica no patogénica o perspectiva salutogénica. Dichos estos 4 conceptos que me parecen previos, planteo cuál sería el agente de salud. La realidad de nuestro sistema médico es la absoluta delegación del poder a los profesionales.
Las personas enfermas nos convertimos en pacientes receptores de pautas para ir contra la enfermedad, normalmente con medicación no informada y con un pronóstico que nos esforzamos en cumplir. Sin embargo, tenemos la posibilidad de empoderar a esta niña pasiva y desesperanzada que aprenda a ser partícipe activa en el cuidado de su salud y que aprenda a responsabilizarse de gestionar su enfermedad. Ello reta al sistema a contar con la persona enferma como agente de su salud. Y para ello esta persona necesita ser escuchada, cuidada y acompañada desde su necesidad, no de la necesidad del protocolo. Y el coste de no hacerlo así es realmente muy alto. Efectivamente, ¿qué pasa si pierdo el sentido de agencia? La medicina tiene o tenía el compromiso de curar o al menos no provocar más daños. Sin embargo, cuando la persona enferma se convierte en un número o en un objeto a tratar al que se le exige que responda al protocolo y sistemáticamente no se atienden sus necesidades, está claro que pueden ocurrir graves consecuencias. Desde mi experiencia familiar comparto el testimonio de que mi hija sufrió las consecuencias de los 3 tipos de negligencias. Sufrimos las malas praxis médicas, jurídicas y sociales, algunas de las cuales le llevaron a una UCI durante semanas. La carta de disculpas que en una ocasión recibí de la dirección del hospital y que guardo para poder mostrar no es para nada ninguna reparación, pues las praxis continúan perpetuándose. Las malas praxis continúan perpetuándose. ¿A qué me refiero con malas praxis médicas? Mencionar la llamada inflación diagnóstica. Soy testimonio de que cuando más tiempo dura el internamiento, más diagnósticos emergen que impelen, por supuesto, la administración de más fármacos. La medicación no informada, la sobremedicación y sus efectos secundarios que no están controlados. La falta de report, la exclusión de la persona enferma y también el ninguneo de la familia. Los aislamientos abusivos y las contenciones mecánicas que vulneran la dignidad de la persona y sus derechos humanos. El encarnizamiento terapéutico, los castigos, y son puramente castigos cuando la persona asistida no responde al protocolo médico. La falta de atención al cuerpo y sus efectos secundarios. La fatiga, la desesperanza, que obviamente va a desembocar en un nuevo diagnóstico si es que antes no había aparecido, que es el de la depresión. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre cómo estos tratamientos, de los cuales he mencionado algunas importantísimas malas praxis médicas, y quisiera reflexionar sobre cómo estos tratamientos podrían estar correlacionados con ciertos casos de suicidio, lo cual sería una interesantísima hipótesis de investigación. En segundo lugar, quisiera abordar las importantes malas prácticas jurídicas. Por ejemplo, y algo que he vivido estrechamente, son los autos de internamiento para menores cuyo ingreso es voluntario. Y esta situación no es informada a los padres. Es decir, los menores de edad en España ingresan de manera voluntaria y ello desencadena un automatismo, de forma automática, la intervención del fiscal de menores y el dictado de un auto de internamiento a pesar de que el ingreso ha sido voluntario. Una vez dentro de psiquiatría de una manera obligada, los protocolos actúan como si fueran una ley, no se cuestionan y coartan las libertades. Muy importante, los jueces no cumplen con su obligación y delegan su tarea al médico. Con ello consienten medidas de restricción de libertad que no cumplen la proporcionalidad y muchas veces la necesidad. Y también quisiera hacer mención a la falta de límite temporal de los internamientos urgentes. No hay un criterio claro y está libre y a disposición del juez. No hay una ley que lo regule. Son negligencias gravísimas que repercuten directamente en la falta de libertad y en la vulneración de los derechos humanos que de forma sistemática se reproducen en nuestros hospitales. También quisiera hacer mención a la tarea de los servicios sociales en cuanto mencionara la falta de visión sistémica, los prejuicios y juicios del asistente social, que incluye amenazas a la familia y abusos institucionales. Personalmente, quiero compartir que me vi amenazada con la retirada de tutela de mi hija
después de un salvaje internamiento con aislamiento durante 7 meses que resultó terrible para su salud. Por ello, los servicios sociales tienen margen para ejercer también la prepotencia y la vulneración de los derechos en vez de ejercer su tarea como servicio a las personas vulnerables. Los 3 ámbitos, el médico, el jurídico y el social, pueden provocar y de hecho provocan graves consecuencias en la salud de la persona y desde luego en el bienestar de la familia. Las malas prácticas provocan iatrogenias, rompen fragilidades, cronifican y siempre empeoran la situación de la persona enferma y de su contexto familiar. Lo más desesperante es que estas dinámicas se conocen desde hace décadas. Recordemos los experimentos del doctor Zimbardo, el efecto Lucifer, o de Stanley Milgram, de Alberto Bandura, así como las teorías sobre el poder institucional referidas por Michel Foucault. Es decir, hay muchísimas referencias y muchísimos estudios que ya reconocen desde hace muchísimo tiempo estas malas prácticas que siguen perpetuándose. Sin embargo, a pesar de este gran sufrimiento inevitable que provoca, es mi deber aportar también un entusiasta reconocimiento a la excelencia de profesionales que actúan cuestionando este sistema tan conocido y que han sido un gran sostén y alivio durante un larguísimo proceso de hospital en hospital. Es mi deber y es con gran gratitud reconozco que también hemos encontrado grandes profesionales que se alineaban con esta crítica a un sistema muy cruel y que nos han apoyado en muchas ocasiones. Un importante aspecto a reconocer es el rol de la familia o los acompañantes. El entorno no es neutro y forma parte del problema. La familia puede reforzar condicionantes de la misma enfermedad, serían los llamados beneficios secundarios del estar enfermo, o por el contrario, la familia, si se le permite, puede también participar en la promoción de la salud personal y grupal. Por ello, los acompañantes necesitan ser reconocidos, participar, necesitan estar informados de manera correcta, estar educados y aunar fuerza, pues no se trata de una lucha de poder, como me indicaba la directora médica de un hospital, sino de aprender a sanarnos. Este proceso nos atañe a todos, a los enfermos, a los familiares, a los profesionales y a la comunidad. Y el poder trabajar desde el diálogo abierto es sin duda una gran esperanza para todos nosotros. Llegados a este punto, hablar si somos culpables de nuestra enfermedad o responsables de nuestra salud es realmente una pregunta provocadora. Estoy convencida de lo segundo. No hay culpables, sino responsables. Así dejamos de ser víctimas y podemos comprometernos con un plan de salutogénesis que nos va a conducir a recuperar nuestra salud. Como decía Heiko Sekula, vamos a dejar de mirar la parte patológica de la experiencia humana y a desarrollar una perspectiva humanista. Se trata de centrarnos en el encuentro entre personas que necesitan ayuda y la necesitamos todos, el paciente, el llamado paciente y la familia. Facilito la reflexión a través de esta comparativa de paradigmas que también conocen. En el lado izquierdo, las características principales del paradigma actual que condicionan una psiquiatría muy servil a la industria farmacéutica. Incluso la benevolente investigación basada en la evidencia, la IBITU, converge al final en el interés de la industria del medicamento. Parece que no hay salida y que las consecuencias son evidentes en los índices al alza de los problemas en salud mental y en su cronificación. En el lado derecho de la diapositiva abordo la psiquiatría de la esperanza, que pivota en la promoción de la salud, en la llamada salutogénesis. En esta disciplina, en esta medicina integral y holística, que es un retorno a los clásicos, en la promoción del diálogo abierto desde un enfoque humanista centrado en la persona y en el sentido de coherencia que nos muestra el enfoque de la salutogénesis, lo cual puede servir para comprender, manejar y encontrar un significado a lo que nos ocurre en la vida. Nos permite desarrollar comprensión y aprendizaje en la salud en todas las fases de la vida. De nuevo, este discurso no es nuevo, aparte de ser de sentido común, estaba ya reflejado, por ejemplo, en la misma Carta de Ottawa en el año 86 del siglo pasado, donde se hablaba de la promoción de la salud, así como otras declaraciones anteriores. El asunto es reconocer la situación de fragmentación que tantos seres sufren
y acompañar hacia el proceso de integración que necesitan. De un ser integrado, recuperar esta integración que nos ha llevado a este proceso de promoción de la salud o de sanación. En resumen, la propuesta sería reflexionar sobre esta psiquiatría centrada en la enfermedad y que utiliza el castigo como método. Y ahí nos centraríamos en la promoción de una medicina y de una psiquiatría centrada en la persona, que es la que todos necesitaríamos o desearíamos para nuestros seres queridos. Esta medicina centrada que da espacio a la persona responsable que quiere tomar su sentido de agencia para cuidar de su salud, en la fuerza curativa de la naturaleza, como proclamaban los clásicos, y también una importante petición a los jueces y a la asistencia social para que también se ponga al servicio de esta medicina centrada en la persona. Un resumen de todas estas vivencias que me han conducido a estas reflexiones que les he acabado de compartir, las publiqué bajo seudónimo en este libro, Anorexia y psiquiatría, que muera el monstruo, no tú, el cual ha sido el punto de partida para un proyecto solidario llamado Salutogénesis, que pretende participar desde la comunidad sensibilizada en colaborar en este cambio de paradigma en psiquiatría. ¿Cuáles serían estos referentes? Los puntos referentes que ahora les voy a mostrar y que han sido una inspiración en este proyecto. En primer lugar, el concepto de salutogénesis, un homenaje a Anton Antonovsky, que estudió los efectos del estrés en momentos de profundos cambios existenciales, así como las diferencias sociales, culturales y económicas que perjudican nuestra salud. Quizá actualmente estudiaría el efecto de la tecnología en la salud mental. También reconoció el papel de la comunidad en la salud y fue extensísimo su legado y sus aportaciones, que justamente están resumidas en este concepto de la palabra salutogénesis. Un segundo primer homenaje es a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, un referente legendario. Ya en 1959 indicaba cómo el Hospital Estatal de Manhattan en Nueva York estaba repleto de personas medicadas en exceso y víctimas de la indiferencia y la negligencia. 70 años más tarde siguen reproduciéndose idénticas experiencias. Para mí también es de inspiración Annie Marquier, también un referente en la toma de conciencia para asumir la responsabilidad en la propia vida. También me interesa mencionar la ecología profunda y la necesidad de escuchar ese desarraigo con nuestra esencia. Un homenaje a Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, que nos recuerda la relación entre enfermedad y el desarraigo con la naturaleza. La justicia social y ecológica están unidas y desde aquí entiendo mejor el reciente libro que ha publicado James Davis, el libro Sedados, que nos habla de los condicionantes estructurales y sociopolíticos de la enfermedad mental. Una inspiración también es Eckhart Tolle, con sus sabios consejos para mejorar nuestra vida en general y la salud mental en particular. Hay multitud de profesionales de distintos ámbitos que inspiran y nutren esta reflexión. Aquí un listado no completo, pero muy significativo, de personas visionarias a quien agradezco su trabajo y su maestría. Quisiera también acabar este recorrido con la referencia a dos psiquiatras de nuestro país con un legado muy poco influyente a pesar de ser tan importante. Por un lado, Joan Obiols Vié, fallecido en el año 80, definido como psiquiatra y humanista, referencia que me conecta con la excelente presentación de Adolfo Cangas sobre los talleres artísticos del programa Inclúyete en la Universidad de Almería. En Expressive Arts decimos que el arte cura. Sin duda, la creatividad como espacio para la transformación en los procesos terapéuticos es una valiosa herramienta para el cambio y para la mejora de los pacientes, que está totalmente en línea con el enfoque humanista y, por tanto, con el diálogo abierto. También una mención a Francesc Tosquelles,
un psiquiatra que durante este verano se ha podido visitar una excelente exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Tosquelles, fallecido en el año 94, durante la Guerra Civil atendía a enfermos evitando los desplazamientos. Decía, si envías un neurótico de guerra a 150 kilómetros de la línea de frente, lo conviertes en un crónico. Puedes asistirlo solo cerca de la familia donde tuvo problemas. Uno de sus principios era, nadie es menos que yo, cada uno debe ser consultado, cada uno puede decidir. O la psicoterapia no es el hecho de los médicos solos o los especialistas, sino una disposición compleja donde los enfermos mismos tienen un papel primordial. Sin duda, más que inspiración es ya una visión más que necesaria y mi esperanza, el trabajo sistemático desde el diálogo abierto, y por ello pues mi gratitud a los trabajos de Jacob Sekula, sus equipos, de Raffaella Pocobello en Italia y a Karina Jenkinson y su Family Care Foundation con su inspirador trabajo de la Extended Therapy Room. Este modelo de trabajo que he conocido gracias a Claudia Esteve y a la misma Karina Jenkinson, la lectura de esta experiencia es una gran esperanza y este documental es también muy inspirador. También en España tenemos buenas prácticas, por supuesto que sí. Finalmente menciono, disculpen, me he pasado la diapositiva, quisiera también hacer una mención a centros de referencia como el Inner Fire Healing Community, los centros Soteria, la Runaway House de Alemania, el Drayton Park de Gran Bretaña, que aunque no son específicamente Healing Homes, son realmente muy inspiradores. Y también una mención a la Clínica Balstere y a su proyecto One to Go, que efectivamente ellos sí funcionan con un modelo, o al menos funcionaban hasta recientes años, que sí incluye un modelo parecido al Healing Home. Y ya en España pues me gustaría hacer un homenaje a las buenas prácticas a la espera de poder complementar también con el modelo Healing Home que intentamos promover. ¿Cómo enfocar un proyecto Healing Home sin ninguna referencia cercana? Este ha sido un gran reto. Vamos a intentarlo desde un enfoque, desde la promoción de la salud, desde esta salutogénesis. Bien, un primer punto es ver cuáles son los aspectos, estos son algunos pero muy importantes, cuáles son algunos de los elementos que nos van a conducir a poder trabajar dentro de un esquema de atención desde un Healing Home. En primer lugar, el plan de salutogénesis que nos va a guiar sobre los objetivos que vamos a poder trabajar desde todo el equipo implicado y que va a pivotar en los grupos generales de resistencia, que son los grupos, que son los recursos sanos que nos van a permitir, son realmente un punto de partida. El sentido de agencia nos va a permitir acceder a nuestra responsabilidad, lo hemos comentado antes. El diálogo abierto, obviamente con sus múltiples voces, va a ser la plataforma de esta forma de trabajar. Esto nos va a conducir a un equipo marcado por las pautas de la igualdad, de la participación de cada uno desde su rol. La red de apoyo comunitario y el concepto de salud positiva es también muy importante, sobre todo hablando de proyectos como el Healing Home, que emergen de la misma comunidad, de la participación de la comunidad y que consideran la salud como una experiencia individual y de interés colectivo. Ahí está nuestro link con la naturaleza de este recurso. Hablando de naturaleza, otro ítem importantísimo es esta reconexión con el espacio natural, que en realidad lo concebimos como nuestra esencia, y ello nos va a conducir a procesos de salutogénesis que nos permitan recuperar esta integridad. Antes hablaba de la fragmentación, del ser enfermo y de la integridad que está vinculada con la sanación. La creatividad, como las artes expresivas,
La música y otras disciplinas son muchos lenguajes que van a poder colaborar en este proceso de generar salud y son una herramienta absolutamente necesaria en esta metodología. Y finalmente, pero obviamente transversal, es este respeto a la persona que emerge de nuevo del sentido común y de una actitud que es pro salud y no se define como antipsiquiatría ni anti nada, como suelo decir, sino simplemente favorece todo aquello que nos permite generar salud. ¿Qué modelo de Healing Home? Esta reflexión está abierta y está a disposición de todos ustedes para que puedan contribuir a mejorar este concepto. La estructura se está construyendo. Está claro que apuntamos a un espacio de salutogénesis donde se promueva la educación para la salud. La amplitud del servicio deberá delimitarse, ver qué alianzas crear con el sistema médico y también con la comunidad y con otros elementos, con otros aliados dentro de lo que es la comunidad, como podrían ser también, por ejemplo, los culturales, los deportivos, los artísticos. También ver la importancia del respeto al huésped, que deja de ser paciente y se torna protagonista de su promoción de la salud. El respeto a su núcleo de apoyo y el cuidado, que muchas veces es la misma familia, aunque no siempre. También interesante ver cómo va a ser el seguimiento y si es necesario o no hacer seguimiento desde el Healing Home o se tiene que hacer desde otros estamentos que colaboran en el equipo. La imprescindible supervisión, la evaluación, así como el cuidado de todo el equipo. El cuidado al cuidador no solo atañe a la familia, también a los mismos profesionales. Y también los métodos que vamos a conseguir o a estudiar para lograr la autofinanciación. En referencia a los principios, voy a pasar muy rápidamente por estos principios que se resumen en una visión sobre la salud integral, ya lo he mencionado antes, la misión, la salutogénesis como concepto general y como valor principal la solidaridad, aunque obviamente son principios que se van a desgranar y que están estudiados de una manera más desplegada, pero creo que estas tres palabras focalizan perfectamente cuál es el enfoque. Los objetivos serían, de manera muy resumida, proporcionar este espacio seguro donde los cambios puedan producirse, un espacio de contención pero sin presión, sin amenazas, donde la persona pueda en primer lugar estabilizarse, iniciar este proceso dentro de los márgenes y de la contención del mismo diálogo abierto que le conduzca a un proceso de transformación y de cambio para que puedan asumirse los objetivos planteados en el plan de salutogénesis y que pueda llegar a este momento de integración y de implementación de los cambios en su vida cotidiana. Por tanto, se resume todo ello en un camino de promoción de la salud. Los límites de este recurso, de este enfoque, son claramente optar por un espacio de salutogénesis que no tiene nada que ver con una clínica, ni con una relación profesional-paciente, ni con una imposición de tratamientos no deseados, ni tampoco, y esto es muy importante, no se trata de un recurso oportunista que quiere hacer negocios sobre o en base a la esperanza de las personas, que buscamos, cuando estamos en una situación al límite, buscamos siempre la mejor solución para nuestros seres queridos. Muy importante no mercantilizar la salud, no estar en este punto, digamos, oportunista y a todo al contrario, se trata de crear espacios de salutogénesis desde la solidaridad, como antes comentaba, atendiendo a la persona, que en este caso llamaríamos huésped, desde su sentido de agencia y desde su propia responsabilidad en la generación de salud. Las líneas metodológicas, de manera resumida, tendrían que ver con estos 6 puntos, centrado en la persona, ya lo he mencionado, el papel muy importante de las artes expresivas y del pensamiento divergente en general, buscar siempre soluciones distintas a los problemas
para salir de los bucles, ¿no? De la llamada puerta batiente de los hospitales psiquiátricos, que la persona vuelve a desestabilizarse y vuelve a entrar, con lo cual muchas veces reciben más medicación, más contención y más cronificación de su estado. Hemos de salir de estas respuestas que, siendo inteligentes, no son creativas. Hemos de buscar nuevas respuestas y para ello las artes expresivas es un buen aliado. La red de apoyo comunitario, obviamente vinculado con el mismo concepto de Healing Home, y también con este equipo de apoyo, con el diálogo abierto que lo vertebra como manera de relacionarnos, y que obviamente forma parte de la metodología de equipo. La naturaleza, lo he dicho antes, esta reconexión tan necesaria. Y un elemento muy ausente en nuestros hospitales y que recalco de una manera especial es la participación de la pedagogía. Reivindico el papel del pedagogo como persona que acompaña, que nutre este proceso a través de la información y de la educación en metodologías o en aprendizajes que tienen que ver con el aprender a cuidarnos, con el aprender a generar salud, con el aprender a mantener esa salud una vez la tenemos, y a poder conservarla durante toda la vida. Por tanto, la metodología, desde la sensibilización, desde la investigación y desde la pedagogía, formará parte de este carácter, de este nuevo recurso. Otro aspecto muy importante por el cual destino una diapositiva especial es el espacio. No sé si se ha estudiado suficientemente el impacto de estos espacios desconchados, encerrados, con aspecto carcelario, que muchas unidades de salud mental y las cerradas, las que conozco, son así, y que ofrecen un espacio realmente ya de entrada deprimente a estas personas. No son espacios generadores de salud. En los lugares donde poder acoger a estas personas, abogo que deben ser espacios abiertos al máximo, con líneas limpias, blancas a ser posible, espacios que den lugar a la expansión del alma, donde la persona pueda sentirse acogida y tranquila. Un ejemplo, digamos, también histórico es la Casa Lowell, construida por el arquitecto Neutra en California en el año 1929, ya llamada Casa de Salud, y que resume perfectamente estas líneas metodológicas que se fundamentan en el espacio también como un elemento generador de salud. Las intensidades de la intervención, el tiempo donde la persona va a estar acogida en un espacio Healing Home o en un centro de crecimiento, son variadas. En nuestra experiencia se ha trabajado desde este concepto más RESPIR de un máximo de 15 días, aunque también se puede prever estancias de mayor duración, de corta, media o larga duración, que podrían llegar hasta un máximo de 2 años. Sin embargo, en este ejercicio de querer estructurar y de querer prever situaciones en las que estamos inmersos, quisiera alertar también a través del libro de Orwell, de La rebelión en la granja, que a veces, queriendo hacer una estructura mejor y bien cuidada, no caigamos en reproducir los mismos esquemas de rigidez. Por tanto, las intensidades van a quedar supeditadas siempre a las necesidades de las personas. Simplemente el hecho de establecer 4 duraciones nos da pues una pauta de posibilidades que puedan darse. Healing Home está en sintonía, este concepto de Healing Home está absolutamente en sintonía con los principios clave del diálogo abierto. Vamos a ver rápidamente estas 7 elementos clave de lo que serían los principios del diálogo abierto. La ayuda inmediata y el compromiso en un Healing Home es absolutamente garantizado. Es un espacio familiar abierto que está atento y absolutamente comprometido con el acompañamiento. La participación en la red social significativa también obviamente está más que garantizado. El Healing Home está integrado en esta red de atención psicosocial durante todo el proceso de acompañamiento.
forma parte sustancial de la misma. La persona huésped se convierte en el centro y es el protagonista de un personalísimo pacto multidisciplinar de apoyo en torno al diálogo abierto, en el cual se va a establecer un equipo entre el huésped, la familia biológica o su grupo primario de apoyo, el equipo terapéutico, la familia de acogida en el Healing Home y la comunidad en la cual está insertado. Y aquí quisiera hacer también un link con la posibilidad de participación de diferentes interlocutores, como podrían ser en el campo educativo, cultural, deportivo, etcétera, como antes he mencionado. La flexibilidad es otro elemento absolutamente consustancial de la idea de un Healing Home. La familia está convertida en un agente de cambio, está movilizada desde la solidaridad y por su compromiso, y su naturaleza es atenta, dinámica y flexible, y dispone, por tanto, de esta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los huéspedes, que es más que predecible que se van a manifestar. La responsabilidad, obviamente presente como un elemento y como un valor transversal. El Healing Home forma parte del equipo del huésped, así como su familia, su propia familia y sus terapeutas y su comunidad. Existe un pacto de corresponsabilidad y compromiso mutuo en el apoyo temporal desde el inicio hasta el final del tratamiento, y esto es una responsabilidad que nos atañe a cada uno desde el rol que vamos ejerciendo. La continuidad también está prevista. El Healing Home es un espacio colaborador y existe esta continuidad y esta disposición continua en el trabajo de equipo. La confianza en el proceso y la tolerancia de la incertidumbre está asumido obviamente por cada una de las personas del equipo. Especialmente esto es muy importante como precaución para evitar reacciones ante cambios inesperados o conclusiones anticipadas. La confianza en el proceso es algo que nos atañe a todos. Necesitamos tiempo y más en aspectos como el diálogo abierto, que son procesos más largos, a veces con una incertidumbre alta, y necesitamos confiar unos con otros y en el proceso conjunto para dar posibilidad a que este pequeño cambio, que luego va a ser mayor, pueda emerger y pueda robustecerse. Y finalmente la polifonía, esta actitud dialógica de escucharnos, de cada uno de las personas aportar en beneficio de esta persona y este diálogo entre diferentes voces. Esto sin duda suma para poder promover este intercambio horizontal y equitativo entre todos los agentes que colaboran. Bien, ¿podríamos considerar el diálogo abierto como cultura de terapia? Esta es una pregunta que me he hecho varias veces cuando veo estos excelentes principios que hemos visto, y es algo que recurrentemente pienso en el sentido común, que es tan ausente tantas veces, y pienso si podríamos considerar el diálogo abierto como una forma de ser, una cultura de terapia, un filtro y un pegamento. Es aquello que nos diferencia de otros paradigmas y también es aquello que nos une. Es un trabajo multidisciplinar en un equipo dialógico. Es una ayuda inmediata y flexible que se apoya en la red de apoyo comunitario justamente desde donde surge el Healing Home. Tanto me parecía interesante e importante pues crear esta plataforma para compartir este tema. Bien, ahora quisiera compartir con ustedes una experiencia piloto que se llevó a cabo el año pasado, el año 2021, en un Healing Home, dentro de este incipiente proyecto llamado Salutogénesis. Empezamos de una manera desde la observación, desde el ensayo y error, lo cual nos llevó rápidamente a considerar la necesidad de establecer 3 fases: el tiempo puente, el Healing Home y el espacio de despedida.
El tiempo puente se inicia cuando la persona se pone en contacto y, digamos, dura hasta que entran en la casa a hacer el tiempo de acogida. A veces no es necesario que haya una existencia del healing home, el tiempo puente se resuelve en diferentes circunstancias, a veces un puesta en contacto con profesionales, pero muchas veces, o en los casos que hemos acompañado, sí que ha sido el preámbulo propiamente del healing home. Durante el tiempo puente es muy importante para estructurar el buen cimiento, el buen fundamento de este trabajo. Se define cuál va a ser el grupo de apoyo, que va a ser a medida de la persona y propuesta por ella. Es digamos, su red de apoyo primario, puede ser o no la familia, si tiene terapeutas o no, cuáles son las personas que van a colaborar y que van a comprometerse en un contrato de apoyo mutuo a acompañar durante este periodo a esta persona. En este tiempo se definen, durante este trabajo, se van a definir cuáles son las necesidades de la persona, a través de ellas van a definirse cuáles van a ser los objetivos de trabajo que van a guiar esta intervención y ello va a constituir su plan de salutogénesis. Una vez ya en el Healing Home se establece un espacio de convivencia que va a tener unas reglas, las vamos a ver, y durante este tiempo, ya desde que la persona viene a la casa, ya se empieza a trabajar muy pronto, desde un plan de continuidad que va a permitirle, pues, normalizar su vida lo antes y lo más activamente posible. Con ello vamos a llegar a la tercera fase, por decirlo así, donde ya nos despedimos y continuamos siendo un punto de referencia más simbólico, porque la idea es que la persona ya siga su vida de manera autónoma con las alianzas y con los nuevos vínculos que ha ido estableciendo durante todo este proceso. El plan piloto del año pasado, el año 2021, se realizó con 6 huéspedes de 31 a 67 años y se desarrolló desde mayo a octubre de este año pasado. Todos ellos habían sido o eran usuarios de psiquiatría y fueron siempre derivados por profesionales. Vamos a hacer un pequeño recorrido por un huésped al que vamos a llamar María. María tenía el año pasado 31 años, su situación es la descrita, sufría de autolesiones, de impulsividad, de atracones y vómitos, había sido cuidadora infantil de sus padres, una madre permanentemente asistida por la psiquiatría con graves sufrimientos, lo cual pues vivió la familia, y un padre recurrentemente también enfermo con otros tipos de enfermedad. María sufría de una inmunodeficiencia, entre otras cosas, y le había causado una baja laboral que le ocasionaba también mucho estrés por una situación de bastante inseguridad laboral. Su grupo de apoyo estuvo formada por su hermana, 4 amigos con los que ella convivía, un médico de cabecera y la familia de acogida. En el tiempo puente se estableció, como antes mencionaba, ese grupo de apoyo. Vimos las necesidades, escuchamos las necesidades que expresó María, a través de las cuales le ayudamos a poder marcarse unos objetivos. Con ello también se establecían unos compromisos por su parte, por parte de todos, ayudarla o acompañarla en lo que ella nos solicitara. Todo ello formaba parte del plan de salutogénesis y durante este tiempo puente se empezaron a establecer medidas urgentes. Por ejemplo, en el caso de María se le ofreció el poder hacer sesiones de arteterapia a distancia. Estas medidas urgentes podían ser de distinto tipo, a veces en cuestiones de hábitos o en cuestiones de cosas a hacer o a dejar de hacer, cosas distintas. Bien, el primer objetivo estaba vinculado con la claridad. Estas son palabras que nos mencionó la misma María y, por ejemplo, lo que se le planteó es que listara lo que necesitaba para estar bien y cuál era el apoyo del grupo para conseguirlo. Un segundo objetivo, dirigido al autocuidado, se propusieron actividades concretas como actividades creativas en la naturaleza,
Se escuchó su deseo de cantar y de bailar, de escribir, además de observar relaciones saludables, el apoyo social, el marcar pautas de descanso, la buena alimentación regular, secuencial, con unas pautas cuidadas, observar el posicionamiento familiar y las decisiones que tenía que tomar en cuanto a posicionarse en ese maternaje que había adoptado respecto a sus padres y qué tipo de decisiones tenía que tomar para tener una relación de hija de una manera sana para ella y también para ellos. También se observaron pautas de respiración consciente y se agendó un entreno diario para que ella tuviera su espacio de deporte. En cuanto a definir necesidades, se observaron las necesidades a atender. María expresó necesidades y emociones al grupo y pidió a cada uno de ellos, sobre todo a su hermana y a sus amigos, les pidió su colaboración. En cuanto a dinámicas salutogénicas, se observaron actividades a organizar a diario en las rutinas, incluidas las actividades grupales, actividades de formación, actividades lúdicas. Se empezaron a ver cuáles eran los huecos o cuáles eran los aspectos que María tenía que conservar o tenía que incorporar en su diario. Otro objetivo se refería a la gestión y el orden. María manifestaba un gran estrés por todo su asunto de baja laboral, por su inseguridad en su trabajo, no le gustaba su trabajo, le provocaba bastantes interferencias con sus problemas de salud. En cuanto era una tienda de alimentación, entonces le incitaba bastante a temas de ingesta compulsiva, por tanto tenía que también replantearse si era el mejor trabajo para ella. Aquí también se revisaban operaciones quirúrgicas que tenía pendientes, diagnósticos médicos confusos que tenía que ya ir revisando con su profesional de confianza. También se cuidó la asesoría jurídica sobre posibles malas prácticas y abusos que María había referido dentro de la práctica médica. También se planteó un trabajo terapéutico específico con el trauma, que ya formó parte del plan de continuidad, y el estudio de posibilidades laborales que ella podía optar, revisando su currículum, revisando sus fortalezas. Se trabajó también para poder apoyarla y ayudarla a descubrir cuál era su gran potencial para buscar distintas opciones laborales y también de vivienda. Y un último objetivo se refería al propósito, que tenía que ver con lo que ella quería aportar y que le marcaban unas perspectivas y metas a corto y medio plazo que iríamos pues, acompañando a ella en todo este estudio sobre su propio interés en poder desarrollar estos propósitos. Bueno, en referencia al espacio Healing Home, una vez ya en casa, había digamos, como un equilibrio entre tiempo de reposo y tiempo de ritmo. No es un tiempo de vacaciones, aunque tendría un cierto similitud. Es un espacio fabuloso, de gran calidad, con unas líneas minimalistas y muy acogedor. Pero era un espacio donde ella venía a trabajar y por tanto a marcarse pautas digamos, de salud, de poder desarrollar este plan de salutogénesis que ya teníamos más o menos concretizado. Hubo también un apoyo cotidiano, por ejemplo, en aspectos de la alimentación. La cocina está abierta y se ofrece al huésped la posibilidad de cocinar juntos como una actividad, digamos, muy interesante para compartir muchísimos aspectos, confidencias, apoyo mutuo, etc. Pero también se le ofrece a la persona que no entre en cocina si le ocasiona estrés y que sea pues, obsequiada con una cocina de calidad, en este caso vegetariana, con producto de altísima calidad, que era
muy agradecida por ella. Apoyo financiero, esta estancia fue gratuita para ella, estaba ella en una situación bastante apurada y por tanto estas 2 semanas de estancia con nosotras no le supusieron ningún tipo de coste. La participación, por supuesto, se invita y en este camino a la reactivación del sentido de agencia se apoya, se motiva muchísimo la participación proactiva de la persona. El acompañamiento está garantizado, ya lo hemos comentado, y este plan de continuidad que empieza a emerger, como ahora lo comentaremos, durante estos días en el Healing Home, que va a ser como el link o el puente de nuevo hacia su normalidad. Durante este tiempo del Healing Home se estructura de una manera muy básica con 2 objetivos semanales. La primera semana es tiempo para la adaptación y la acogida, lo cual en la experiencia se hace muy rápidamente. En 1 o 2 días la persona manifiesta que se siente muy a gusto, se siente bien en la casa y empiezan a ver estas reuniones de equipo. Se prevén 4 fijas que obviamente están a disposición de la persona a reagendar, a suprimir o a tener más reuniones. Es simplemente una propuesta inicial. Y ya en la segunda semana pues ponemos ya en marcha, durante el fin de semana hay cambios importantes. Es un momento como más de relax, donde empiezan a aparecer los resultados de estas primeras horas, que son 7 días de intervención. Empiezan a surgir insights y motivaciones de la persona a proponerse, a autoproponerse cosas a hacer cuando deje la casa, y con todo ello se construye este plan de continuidad que ya en el día 9, en el día de la presentación a la reunión de equipo, es la misma persona quien presenta al equipo pues cuáles van a ser sus principales objetivos una vez abandone la casa. Es muy interesante esta reunión en cuanto este plan de continuidad a veces, y se ha dado prácticamente siempre, tiene que ver con las pautas que la misma persona, el mismo huésped, da a sus personas de referencia, indicándole cosas que quiere que dejen de hacer o que les pide, que les solicita, ¿no? Una colaboración específica. Por ejemplo, en la no insistencia, en la no intromisión en su forma de comer, en sus horarios, en dejarle más libertad, en no preguntarle, en acompañarle, en fin, diferentes casuísticas que realmente denotan que la persona está comprendiendo cuál es su necesidad, la aprende a comunicar, lo cual también es un objetivo transversal, que aprenda a conectar, ¿no?, con sus necesidades y con sus emociones, y que sepa comunicarlo, principalmente a las personas que le van a seguir acompañando, ¿no? También el cierre de relaciones que no le son de conveniencia, que ella ha decidido que no quiere continuar, es el momento de poder empezarlo ya a comunicar. Y finalmente, el último día, pues es ya con un tono más festivo, hay un cierre y una evaluación por parte del equipo, obviamente con la participación de la persona protagonista, que es nuestro huésped. Durante el tiempo en el espacio Healing Home, quisiera hacer una mención que, aunque es un espacio abierto y es un espacio flexible y abierto a cualquier casuística y a lo que emerja, nos dimos cuenta que hacía falta estructurarlo dentro de la flexibilidad, pero crear lo que llegó a ser un horario que, aunque verán que es muy genérico y en realidad no dice nada, sí que daba una cierta seguridad. Este horario se imprimía y se dejaba en un plafón, en un rincón del comedor, y era algo que en un momento dado, sobre todo los primeros días, quizá después de comer, en un tiempo de descanso, a las 3:30 quizá la persona estaba hiperactivada y pensaba si teníamos que salir de paseo, y el consultar el horario y ver que era un momento de descanso para todos, pues también ayudaba a anticipar y a dar más seguridad, ¿no? Así como la primera intervención no había horario, a partir de la segunda se implementó porque vimos que era algo muy interesante. También la necesidad de crear un ritual de inicio del día y de final del día,
daba pues como ese ritual de empezar el día compartiendo cómo ha descansado, haciendo un camino pues, por los sentidos, por ese espacio natural con este visitante que a veces tenemos, ¿no? Con dar un paseo, abriendo los sentidos, escuchando los ruidos de la mañana, los sonidos del bosque. Todo esto empezaba a dar, ya empezaba a condicionar o acompañar esa reconexión con la naturaleza que decíamos, ¿no? Igualmente que al cierre del día también era muy importante esta ronda, ese repaso de cómo habían ido y cómo era pues, la actitud, ¿no? Hacia el descanso. A veces, como anécdota, pues en la hora del cierre del día, pues igual contábamos un cuento, pues se ponía un incienso, se cuidaban las luces, la música, ¿no? Un espacio que poco a poco nos condicionara a poder asumir este descanso tan anhelado, ¿no? El final del proceso del Healing Home se finaliza con esta tercera etapa de nuevos pasos, que es tiempo para implementar los cambios. Es un tiempo puente entre el espacio Healing Home y ya su vida autónoma, su normalización. Estos cambios van a estar apoyados y acompañados de la manera que la persona necesite. Con este apoyo entre todos, el equipo permanece el tiempo que se haya pactado. Y es también la persona un testimonio para ella misma y para los demás, es tiempo de balances y el Healing Home queda como un punto de referencia, decía antes simbólico, pues porque es una escucha siempre abierta a posibilidad de retorno o de escucha, aunque se tiene muy presente que es importante el cierre. Es el importante también pues, dar un final a esta experiencia para que la persona pues, asuma el máximo de su autonomía. En el momento del final, del tiempo, cuando hablaba de este tiempo de despedida que tenía un toque festivo, se le pedía a la persona o se le sugería a la persona si quería, se le proponía si quería escribir una carta para el próximo huésped que pudiera estar incluida en el libro de huéspedes que las próximas personas pudieran leer. Era la carta de bienvenida al próximo huésped, aunque en realidad se trataba de una carta de despedida del huésped que marchaba, y lo más importante para el cometido es que se trataba de una autovaloración. Nos dimos cuenta que con esta carta la persona hacía un escrito muy honesto sobre lo que había sido este tiempo en el Healing Home y ponía en relevancia aspectos que le habían servido durante su estancia en el mismo. Este año, después de haber pasado hemos tenido algunos contactos con María y le he pedido, este julio le he pedido si me podía hacer un escrito sobre la estancia, qué le había supuesto la estancia en el Healing Home y bueno, cualquier reflexión que quisiera aportar. Esta carta la tengo a disposición por si a alguien le interesa leerla en detalle. Me la envió este año, el 27 de julio. Es una carta exhaustiva de la cual he querido referir, voy a mostrarles algunos pedazos que me parecen muy significativos para nuestro cometido. María refiere cómo cuando llamó, concretamente le respondí yo, estaba en urgencias en psiquiatría, estaba en una situación al límite, al borde del suicidio, como ella relata, y había acudido a urgencias hospitalarias a pedir ingresarse en una unidad de salud mental. Allí recibió el comunicado de otra persona dándole mi teléfono y diciéndole que teníamos un espacio, que estábamos construyendo un Healing Home. Me llamó desde las mismas urgencias hospitalarias. Allí tuvimos una conversación, una larga conversación que acabó saliendo. Ella dejó urgencias hospitalarias y empezamos a trabajar en este espacio puente que ya he mencionado antes. Ella menciona en esta carta que estos días fueron un antes y un después que cambiaron su vida. Bueno, esto parece es una frase bastante tópica, lo hemos escuchado muchas veces, aunque puedo decir que María, a raíz de esta estancia,
cambió de comunidad autónoma, fue a ver a su padre, con el cual no tenía buena relación, y pudo manifestarle sus necesidades. También dejó la vivienda donde estaba compartiendo con sus amigos. Ella dijo que se sentía sobreprotegida, necesitaba su espacio, necesitaba sentirse una persona normal. Entonces, bueno, había una comunidad autónoma que hacía tiempo que ella le llamaba la atención y le interesaba ir a vivir allí, y decidió hacerlo a través de un amigo. Bueno, buscamos también posibilidades de personas que la pudieran ayudar durante un tiempo para poder hacer este paso, y lo hizo, y a día de hoy pues está viviendo en una situación de mucha más autonomía, con otros trabajos. Ha buscado también ayuda terapéutica. Concretamente la pusimos en contacto con terapeutas especializados en el trauma, y trabajó específicamente con ello, y ha hecho un proceso terapéutico muy serio y enfocado en sus necesidades reales. Y quisiera también compartir este escrito que ella hace, que me parece como muy profesional, pero es el escrito de una persona que ha sufrido durante muchísimos años y que manifiesta la necesidad de estos espacios de escucha, de comprensión, de solidaridad, de empatía, de apoyo. Estas palabras que podría pues, suscribir profesionales y personas que están en el ámbito de la psiquiatría, y que relata una persona usuaria que durante muchísimos años no ha visto resuelto su problema, y que después de esta estancia en el Healing Home, pues bueno, ha hecho cambios sustanciales en su vida, y un año después nos escribe con estas palabras. Bueno, llegados aquí es momento también de resumir, de llegar a conclusiones y también a una hoja de ruta, ¿no? Por supuesto, son muchos los colores que intervienen, y sin duda cada uno de ellos son insustituibles. Es necesario pintar juntos para poder cambiar o para poder hacer un cuadro distinto. Una primera valoración cualitativa y muy poco exhaustiva, pero importante, yo creo que es suficiente, de este plan piloto que quiero compartirles, es que este espacio permite tomar distancia de la fricción cotidiana. El Healing Home no es el hogar, no es la casa de la persona usuaria, del huésped, tampoco es un hospital, es un espacio intermedio donde no hay la exigencia ni la presión ni los castigos, obviamente, que puede a veces encontrar en psiquiatría, y es un espacio pseudo casa, ¿no? Es un espacio similar al de una casa, es una familia, y esto permite esta distancia, permite también el descanso tanto a la persona como a la misma familia. Esta distancia nos permite observar también, nos permite observarnos y observar nuestra relación, meditar o analizar nuestros errores, nuestra relación, que muchas veces, si no siempre, se han creado relaciones tóxicas entre nosotros por este amor que todo lo quiere solucionar, y por nuestra propia frustración, incapacidad de tener resultados se crea una fricción necesaria. Se crean también los efectos secundarios, ¿no? Cuántas veces las familias actuamos con la mayor de las intenciones y lo que hacemos es profundizar en actitudes que no son sanas, y que hacen más bucle, ¿no? Ayudan a crear más surco en esta situación patológica de la persona. Por tanto, es tiempo de distancia, es tiempo de análisis, tiempo que pensemos en estas relaciones tóxicas y que emprendamos reflexión que nos conduzca a tomar decisiones, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Está claro que hay indicios, por decirlo de alguna manera, de incremento de bienestar y de promoción de la salud. Yo creo que todas las personas pasaron unos días como mínimo de descanso que de alguna manera les ha podido repercutir en su bienestar en mayor o menor medida. También es cierto que hay personas que han dado todo de sí. Por ejemplo, María quería cambiar a toda costa, y por eso la he puesto como un ejemplo. No todas las personas que han venido tenían una voluntad tan férrea en mejorar, en promocionar salud, en cambiar. La voluntad de cambio no está garantizada en una persona enferma. No todas las personas quieren cambiar aunque no lo sepan,
y no todas las personas quieren promover salud, aunque no lo sepan. A veces hay estancamientos o hay pues bueno, acomodaciones en el sufrimiento que hacen muy difícil poder avanzar en un plan de salutogénesis. Hay también indicios de no deterioro, obviamente es la otra parte de lo anterior. Hay mayor escucha y presencia. Creo que esto es un gran logro de los Healing Homes, estos espacios en los que se escucha a la persona que muchas veces no ha sido nunca escuchada en los centros de salud mental. Se la observa, se ven los síntomas y se empieza a prescribir de una manera compulsiva sin escucharla, por lo que sea, pues porque no hay tiempo para atender a las personas, pero esto no es justificación para no escucharlas. Como se evitan internamientos, pues obviamente se evitan las iatrogenias por la hospitalización, las que he hecho referencia antes. El recurso es un menor coste económico, sin duda, que las hospitalizaciones. No puedo decirlo en nuestro caso en el sentido de que nosotros hemos asumido el coste de estas instancias, aunque está claro que si este modelo se estandariza o se estabiliza para poderlo ofrecer como un recurso estable, el control de gasto es tremendo y no tiene nada que ver con las estructuras carcelarias, como decía antes, de lo que es una unidad cerrada de salud mental. También una gran bondad de este modelo es que apela a la implicación comunitaria. Las personas, en este caso familias que hemos acompañado a una persona en salud mental, pero pueden ser también otras personas que no lo hayan hecho, que sean personas que simplemente se han sensibilizado conociendo la realidad, la terrible realidad en psiquiatría, y se han sensibilizado pues, a ofrecer esta ayuda, a ofrecer su casa, a ofrecer su colaboración en participar en estos espacios de diálogo abierto. También este punto de referencia que me parece muy importante, esta vuelta, ¿no? Aunque sea simbólico, pero es muy importante saber que hay ese teléfono para explicar. Pues bueno, por ejemplo, hace unos días me llamó la persona mayor que tuvimos, de 64 años, contándome que finalmente había cambiado también de ciudad, que ya tenía su propio piso, y me explicaba con la ilusión con la que estaba abordando esta nueva etapa de su vida. No es nada más que esto, es tener un teléfono, ¿no? Un teléfono de la esperanza también, en que poder pues, compartir los logros y quizá en algún momento pues, la necesidad de ser escuchado. Y también finalmente decir que es un modelo necesario, pues aunque no se ha hecho difusión, no somos un recurso establecido en el sistema, ni se ha hecho divulgación del mismo, pero de una manera de cuentagotas, ¿no? Siguen las peticiones y hay personas que siguen poniéndose un año después en contacto con nosotros pidiendo ser asistidos desde esta metodología. ¿Cuál sería la hoja de ruta? En primer lugar, para mí es muy importante ver cuál es la respuesta de los profesionales, qué implicación podríamos tener. Para mí es la primera y quiero ya marcarla desde el inicio como la más importante. Seguido hay muchísimas cosas a repasar, a recalcar, a sistematizar. La estructura del propio recurso es necesario pues, estudiarlo para poder ofrecer un modelo que pueda ser estable de una manera indefinida. La monitorización y el seguimiento de este programa, la red asistencial, quién va a ser nuestros aliados en el mundo médico, en el mundo clínico y también en el mundo comunitario, ¿no? De nuevo hago referencia a la estructura cultural o deportiva o cultural o de otros tipos que puedan también participar. ¿Cuál va a ser la coordinación? ¿Cómo nos vamos a coordinar desde el diálogo abierto, desde el equipo que forma parte de todo este proceso y también con otros agentes de la comunidad, ¿no? ¿Cómo va a ser la supervisión? ¿De qué manera se va a dar, ¿no? Tanto de los profesionales como del mismo recurso? ¿Qué impacto tiene esto en la comunidad? ¿Cómo se insertan los recursos ya existentes? ¿Qué espacio tenemos que darle a este recurso? ¿Y qué reconocimiento tenemos que darle? ¿Y qué garantías tenemos que darle también, ¿no? Y también muy importante el aspecto de investigación vinculado a la formación, a generar doctrina de que estos métodos son necesarios y que realmente aportan salud y aportan beneficio a las personas usuarias. La viabilidad médica, obviamente, vinculado a lo anterior, es muy importante la implicación
de estos profesionales y ver que realmente quieren contar con espacios de promoción de la salud que no defenestran los psiquiátricos y las unidades de salud mental, pero sí son otra herramienta, son otro espacio colaborativo que pueden ser útiles para personas que no necesitan ser psiquiatrizadas y que están en condiciones de responsabilizarse de su salud. Este es el target de personas que pueden ser usuarias y pueden beneficiarse de este recurso. Y finalmente, pero también muy importante, es el modelo de plan de negocio en el sentido de que necesitamos asegurar la viabilidad socioeconómica y cuál va a ser el modelo de financiación del mismo. Llegados aquí, entramos en el momento para mí crucial, después de haber compartido esta experiencia, todo oídos a poder escuchar cuál va a ser la colaboración, sus reflexiones, críticas, propuestas, comentarios, que les pido por favor que me hagan llegar para seguir construyendo este modelo entre todos. Quisiera hacerles unas preguntas concretas para iniciar este diálogo. En primer lugar, me gustaría conocer por parte de los profesionales si consideran que realmente existe esta necesidad de espacios saludogénicos para personas afectadas por crisis llamadas de salud mental, que permitan estas estancias temporales que no se den a través de un internamiento o dentro de un ingreso en psiquiatría, sino que se den en este espacio Healing Home. Es un espacio que en España no existe y si se crea necesitamos pues darle un espacio y principalmente se necesita que esta necesidad sea reconocida por los mismos profesionales. Otra pregunta que desearía hacerles es sobre el papel de la naturaleza como ese agente imprescindible al cual necesitamos volvernos a reconectar. En medicina se habla también de la cronomedicina, que está tan poco atendida en los hospitales, que es obviamente esta atención a los ciclos circadianos, ¿no? que nos marcan cuáles son los momentos del día en los que necesitamos mejor atención o cuál es el momento oportuno de suministrar una medicación o de qué manera podemos generar melatonina sin necesidad de acudir de manera sistemática a los medicamentos para dormir, ¿no? ¿Por qué en los psiquiátricos no se hace hacer ejercicio a las personas, cuidar su cuerpo, visitar pues, un parque cercano, hacer una caminata por el parque antes de acostarse o por la mañana, ¿no? ¿Por qué esto no se hace? Sería gratuito, sería totalmente sin ningún efecto secundario para su salud y puede ser que a partir de aquí estas personas empezaran a desencadenar la melatonina de forma natural. La pregunta clave es si el Healing Home es para ustedes este espacio de interés para la promoción de la salud. ¿Qué modelos conocen? ¿Qué modelos podemos construir de manera adaptada a nuestra realidad? Y también quisiera aportar esta última pregunta sobre el Centro de Crecimiento y de Salud, el mítico Santinelaya de Kubler-Ross, o el Centro de Emergencia Espiritual que propugnaba Grof como un centro que no existía, pero que él determinó unas pautas que podían constituir este modelo. El hecho de hablar de un centro dentro de un contexto que estábamos hablando del Healing Home ya nos conduce a un modelo de un centro de salud que pivota en la educación por la salud, en la promoción de la salud desde un modelo educativo, no tanto clínico. Quizás estaría más en línea con donde podría ser el espacio de referencia del Healing Home. Nosotros no abogamos por una clínica ni un modelo psiquiátrico distinto o más humanizado. No, esto también lo requerimos, pero lo requerimos al sistema. El modelo que nosotros proponemos no es una clínica, no es un hospital, es un centro de salud basado en la pedagogía de la salud, basado en la pedagogía, basado en el humanismo y en el acompañamiento no solo a personas en crisis, sino a personas en momento de tránsito, lo cual incluye los mismos profesionales en síndrome de burnt out, los mismos profesionales sensibilizados en querer aprender y en querer dominar distintas metodologías para acompañar a sus pacientes, y también que pueda incluir otros tipos de personas, como por ejemplo artistas en residencia, personas que puedan formar parte de esta comunidad de convivencia temporal
y que aporten pues este humus digamos, de salutogénico que permita a la persona reflexionar y entrar en una dinámica esperanzadora, que le motive, que le permita avanzar en sus propios objetivos. Bien, la última pregunta sería si son aún enfoques de interés para ustedes y obviamente preguntarles cuáles serían pues, sus aportaciones al respecto. ¿Estarían interesados como profesionales en un modelo estable de Healing Home o en la promoción de un centro de crecimiento y salutogénesis desde esta visión, desde la pedagogía de la salud, desde el acompañamiento a la persona en crisis o a la persona que desea hacer un proceso de generación de salud? Hay profesionales entre las personas que nos escuchan, sean médicos, sean desde el ámbito social, cultural, artístico, arte terapéutico, personas sensibilizadas desde el campo de la economía que pudieran ayudar a establecer coordenadas de cuáles serían, digamos, las bases, ¿no? para apuntar al autofinanciamiento de este modelo. Personas desde el ámbito del marketing, desde el ámbito de cualquiera de los ámbitos profesionales que deseen involucrarse en este modelo, son más que bienvenidos a ponerse en contacto para empezar a crecer en este plan, para poder generar este modelo. Finalmente, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su escucha y por favor póngase en contacto para compartir sus críticas, sus comentarios y sus propuestas. Muchas gracias.